5:32. Tenemos a 43 personas conectadas y gente que veo que sigue ahí sonando el timbrecito de ingreso a la sala de espera. Entonces, quiero contarles un poquito este espacio de qué se trata para las personas que nos acompañan por primera vez. Desde la Andy del Futuro desarrollamos estas charlas que tienen una regla de juego y es ser informales, ser desestructuradas, basarse en la experiencia, en el conocimiento y en los aprendizajes que tienen nuestros speakers y en lo que nos pueden aportar sobre los diferentes temas que traemos. Esta es una charla que hacemos mensualmente, donde cualquier persona pues interesada, digamos, en este mundo de emprendimiento, de buenas prácticas en los negocios, puede acompañarnos. Hoy, como lo vieron todos ustedes en la invitación, traemos un tema que se vuelve relevante, digamos, más relevante en esta época que estamos viviendo todos en nuestras empresas, que son los equipos de alto desempeño y cómo promover equipos de alto desempeño, digamos, al interior de las organizaciones. Yo quiero invitar a mis 3 invitados del día de hoy a que abran sus cámaras para que ustedes los vayan identificando. Y quiero invitarlos, digamos, hoy tenemos una dinámica con unas preguntas base y unas preguntas guía, pero en realidad lo que esperamos y a lo que queremos invitarlos es a que sean ustedes y sean, digamos, todos los asistentes quienes lideren un poco la conversación frente a los temas que quieren escuchar y frente a las preguntas que le quieren hacer a Natalia, a Camilo y a Juan Martín. Entonces, bienvenidos a hacer las preguntas por el chat. Voy a estar súper pendiente para podérselas compartir a ellos y tratar en la medida de lo posible que no se nos quede ningún tema por fuera. Entonces, pues nuevamente bienvenidos, una presentación súper rápida y yo voy a dejar ahorita que cada uno de ellos como que cuente un poquito con la primera pregunta, quiénes son y por qué están aquí, digamos, en el contexto de este tema. Empiezo por Natalia. Natalia es la directora de talento humano de ASEP. ASEP, pues creo que es una marca del corazón de muchos de los colombianos, sino de la gran mayoría, que la hemos visto, digamos, presente en diferentes momentos y una marca, digamos, que hoy en día pues se vuelve también ícono por el tiempo que tiene en el mercado y digamos como ejemplo de esas empresas que son perdurables y que son sostenibles en el tiempo. Camilo nos acompaña desde Dafiti. Creo que también, digamos, en este mundo en donde cada vez somos más familiares con el comercio electrónico, con los e-commerce, cuando empezamos a ver, digamos, la facilidad de acceder a estos espacios y empezamos a romper mitos frente a temas logísticos o a temas de seguridad en transacciones y demás, pues espacios como Dafiti pues se vuelven cada vez mucho más familiares y también mucho más cercanos a nuestras marcas preferidas. Y por último, presento a Juan Martín, que Juan Martín es un poco de la casa. Juan Martín hace parte de Inspira. Inspira es una de nuestras empresas afiliadas a la Andy del Futuro, además que ha sido parte, digamos, de nuestros procesos de evolución, de crecimiento como comunidad empresarial. Entonces, pues Juan nos acompaña hoy también desde su punto de vista. Aquí tenemos una organización, digamos, o tenemos una lógica que creo que va a ser muy, muy útil para este tema y es Natalia nos acompaña de una empresa pues grande y antigua en el mercado, por así decirlo. Camilo, digamos, una empresa intermedia en tiempo, en tamaño, en madurez, en crecimiento, y Juan Martín, podríamos decir, pues con una empresa que está en una etapa un poco más temprana que los otros dos, aunque pues Inspira lleva 10 años en el mercado, si no estoy mal en este momento, pero digamos que ahí tenemos como 3 fases de desarrollo. Yo quisiera empezar entonces, porque la idea no es que hable yo, pero quiero un poco para conocerlos y para que nos cuenten también quiénes son ustedes, qué es para Natalia, Camilo y Juan Martín el alto desempeño, como cuál es esa mirada desde donde ustedes están hoy sentados y desde la posición, desde la experiencia y desde lo que ustedes hoy en día están haciendo en sus roles. Si quieren, empecemos en ese orden y luego nos desorganizamos. Bueno, entonces, Laura, muchas gracias por invitarnos a este gran espacio, a mis compañeros también pues por la oportunidad de tener una conversación donde seguro todos nos vamos a nutrir muchísimo de lo que significa tener equipos de alto desempeño. Pues
Para nosotros, desde lo que ha significado este tema, ha sido aquellos equipos que inspiran, aquellos equipos que dan las millas extra, pero también viven desde su vulnerabilidad, desde la confianza, desde esas conversaciones que permiten en doble vía construir, y que parte de nuestra historia, ahorita lo vamos a estar hablando, es en estos 80 años una evolución que nos ha llevado desde la cultura a vivir esos momentos, ese contexto que va pasando y entender esos fenómenos para ser muy claros de qué queremos que pase en nuestro pensamiento, asimismo en nuestra forma de actuar y comportarnos, porque tener equipos de alto desempeño es también cambiar los paradigmas, es cambiar aquellos sesgos que nos pueden llevar a vivir una transformación dentro de lo que está pasando, y así hemos concebido que podemos hacer posible que esas sinergias que se dan desde la diferencia pueda llevar a un resultado donde logremos un máximo potencial, que es una palabra que hemos venido, o dos palabras que hemos venido teniendo en la compañía, porque también somos unos convencidos que las empresas somos lo que conversamos, y por eso cuidamos bastante el lenguaje y declaramos qué es lo que queremos que pase dentro de nuestros equipos, cuidando esa diversidad, cuidando también lo que podemos seguir construyendo dentro del equipo. Y bueno, entonces ahorita les contaré un poco de esa experiencia que nosotros hemos tenido. Gracias, Natalia. Camilo, tu turno. Perfecto, entonces, buenas noches a todo el mundo. Creo que cuando hablamos de equipos de alto desempeño, para The City, este camino ha sido crear una cultura y unos equipos ágiles. Y cuando hablamos de agilidad, ¿qué estamos hablando? Estamos rompiendo, digamos, los términos de jerarquías y de siglos, que era lo que hacía las empresas en el siglo XX exitosas finalmente a través de escala y esos niveles, y cambiar eso totalmente a una organización que es muy descentralizado, ¿sí? Y cuando hablamos de organización descentralizado, ¿por qué? Es para poder movernos más rápido, para poder adaptarnos mucho más rápido y para aprovechar el talento de cada persona también. Entonces, eso cuando yo pienso de equipos de alto desempeño, son equipos descentralizados y ágiles. Después vamos a hablar un poco de las herramientas que podemos usar para lograr esto. Y creo que lo interesante para mí es que este último año, que hace un año estábamos solamente arrancando con estas cuarentenas y todo eso, yo creo que en ese año hemos podido acelerar mucho con los desafíos que tuvimos. Hemos tenido que reaccionar más rápido y hemos aprendido un montón de ser hasta más ágiles que tal vez pensábamos hace un año. Entonces tenemos muchas herramientas y conocimientos de compartir con ustedes hoy. Gracias, Camilo. Y Juan, tu turno. Lau, gracias por esta invitación y por este espacio. Qué bueno poder venir a conversar con Natalia y con Camilo, a quienes ya conozco y además admiro ambas organizaciones. Laura, pues para nosotros, como la aproximación de alto desempeño en Inspira tiene que ver mucho con entender cómo podemos ser efectivos en lo que hacemos, cuidando nuestro ser. Y eso involucra, por un lado, hacer las cosas bien, entonces apostarle a ser eficientes. También hacer las cosas correctas, entonces ser eficaces. Y trabajando en el entretanto a ser mejores seres humanos. Porque si nos concentramos solamente en conseguir los mejores resultados y en siempre tener los indicadores a tope, pero estamos sin tener un equilibrio en nuestras vidas, sin tener bienestar y sin tener incluso un mismo desarrollo personal, la ecuación queda coja. Entonces, para nosotros, el alto desempeño lo vemos como un alto desempeño integral, en donde abarcan los resultados laborales y profesionales, pero también los resultados personales, porque incluso no pueden estar los resultados profesionales o laborales por encima de los mismos resultados personales, o no pueden incluso pasar por encima, porque pues eso ya no sería alto desempeño, sino alta explotación. Entonces, ahí nosotros desde Inspira, incluso ahorita que Natalia mencionaba lo de máximo potencial, me acordé que nosotros en Inspira tenemos unas siglas que determinan lo que nosotros somos en Inspira, y es
EIE, y es Emprendedores de Impacto Exponencial. Y son siglas que nos movilizan a entender cómo podemos generar impacto exponencial desde todo lo que hacemos. Y como que hay algo importante en medio del alto desempeño, y es que es clave un componente que a veces se olvida cuando hablamos de alto desempeño. Entonces nos imaginamos precisamente todos los procesos de innovación o tener un montón de resultados positivos. Y la pregunta es, ¿dónde queda el cuidado de esa persona que pues está logrando los resultados? Y finalmente, pues las personas son las que logran los resultados en las organizaciones, y enfocarnos también en incluir dentro de la ecuación de alto desempeño ese cuidado, ese bienestar, y sobre todo ver cómo gestionamos ese ser de cada persona. Termina siendo un componente clave dentro de lo que nosotros desde Inspira entendemos como alto desempeño. Súper, súper claro. Aquí, para las personas que entraron en los últimos minutos, bienvenidos a hacer preguntas a través del chat, y la regla número 1 de esto es un espacio desestructurado y más, digamos, de conversación que se genere entre todos. Voy a empezar por Juan Martín, digamos, tocando como un poquito eso último que nos mencionabas, y digamos, aclaro que yo no soy experta en estos temas, entonces muchas de las preguntas que les hago se las hago desde lo que me genera curiosidad y desde lo que me encantaría también implementar en el rol que tengo yo hoy en día, pues, y con mis equipos, y que me imagino que podría funcionar para todos. Aquí hay un tema que se vuelve fundamental y transversal, y es la cultura, ¿no es cierto? Y creo que eso pues es como el driver de muchos de los procesos organizacionales en diferentes temas, y por supuesto en lo que tiene que ver con la gente, con las personas, con el talento, pues mucho más. Una empresa, digamos, ¿qué tips, qué recomendaciones, Juan Martín, para una empresa que quiere precisamente empezar a implementar un modelo cultural que propicia ese alto desempeño, o que propicia, digamos, esos emprendedores, ese EIE, que no escribí bien qué eran las siglas? ¿Cuáles son como esos tips? Emprendedores de Impacto Exponencial. Eso, emprendedores de impacto exponencial. ¿Cuáles son esas primeras recomendaciones cuando uno quiere empezar con un modelo de estos? Bueno, pues yo siento que el primer punto de partida para uno entrar en un modelo de alto desempeño, y sobre todo pues aquí que estamos hablando con varios colegas emprendedores y emprendedoras que pues son cercanos, conocidos, amigos, y creo que el primer punto de partida para hablar de alto desempeño es como igual que el liderazgo, y es preguntarse uno como líder cómo está sintonizado con ese alto desempeño y cómo lo vive. Porque muchas veces yo siento que el alto desempeño, incluso con algunas prácticas que he visto de otras organizaciones, que consideran que el alto desempeño es básicamente no tener vida. Y ahorita hay, por ejemplo, también un boom de ver cómo varias empresas en Silicon Valley tienen prácticas culturales peligrosas, siento yo, que incluso como que alientan a que uno ni descanse, o que uno ni tenga tiempo libre, o que no tenga ni tiempo de ocio, o que sábado y domingo tiene que estar pensando en la empresa. Y ahí pues yo admiro y difiero en eso, admiro por un lado, pero difiero en esta mirada, por ejemplo, a un Elon Musk de Tesla, que pues tiene una mirada del alto desempeño en donde es como ver a las personas como máquinas. Y pues claro, está haciendo unas cosas loquísimas, y hay gente que dice que, y él mismo dice que no todo el mundo es para trabajar en sus organizaciones. Pero es que, ¿cuál es el balance entre, pues, precisamente el conseguir los resultados y el bienestar y la calidad de vida de las personas? Yo he visto gente y he tenido amigos que se han enfermado por estar en empresas en donde están reventados, enfermados, o sea, se han enfermado y que les ha dado hasta paros cardíacos, insuficiencias renales, unas cosas que uno dice, esto es posible. Entonces, como que esto me lleva a mí a pensar que el primer punto de partida, siendo un emprendedor y como
abordar el tema de alto desempeño es preguntarse cuál es la relación que uno tiene misma con el alto desempeño, porque al final de cuentas, pues la cultura organizacional desde los líderes es que la creamos y desde los líderes es que generamos ese camino por el cual andar como organización. Entonces, creo que el punto de partida es ese, como tener claridad del mindset y la mentalidad que tenemos desde los socios, fundadores y el equipo directivo frente al alto potencial y al alto desempeño. Y a partir de ahí, trabajar en dos frentes. Y uno es todo lo que involucra el hacer de la organización, pero también trabajar el componente del ser. Y digamos como que mi principal mensaje en medio de lo que he estudiado, de lo que he visto, de lo que hemos implementado dentro de Inspire y lo que también hemos visto de pues, muchas organizaciones con las que, por ejemplo, hacen parte de la comunidad F, es que poder incluir ese componente del ser en ese alto desempeño se vuelve un diferencial, en donde uno le dice y conecta a las personas con decir, oiga, queremos lograr los resultados porque si no logramos los resultados, pues la organización no existe. Pero así como logramos los resultados, también como paralelo y al mismo tiempo, e incluso con el mismo nivel de significancia, trabajamos en el desarrollo individual. Entonces, creo que el primer mensaje sería integrar el bienestar individual y el cuidado de las personas en el alto desempeño, en los programas de alto desempeño de las organizaciones. Y pues hay una ecuación muy clara y es cuando hay altos niveles de bienestar y altos niveles incluso de felicidad, está comprobado que las personas tienen mejores resultados. Y eso es un tema que se ha venido repitiendo ya en muchísimos escenarios. Y poderlos llevar a la conversación de alto desempeño es clave, porque muchas veces la conversación se divide. Entonces, no, venga, hablemos de alto desempeño y venga, hablemos de cultura y de bienestar. Pero es que uno como ser humano, pues no compartimentaliza, o como se diga, eso. O sea, uno tiene la misma vida con la que está atendiendo los retos, con las que está trabajando, entonces poder como integrarlo dentro del desempeño, el desarrollo del ser es clave. Y pues ahí podemos como profundizar mucho, pero creo que el primer componente es ese y sobre todo empezar a aterrizarlo con acciones concretas que se puedan medir. Uno puede medir es que ya se nos va a caer. el impacto. Es que tengo un micrófono abierto, el de Pilar Salazar. Ah, ya. Sí, ya lo cerré. Listo. Entonces, lo que estábamos hablando es que uno puede empezar a medir los componentes del... Pero no te me adelantes. Del bienestar, pero bueno, entonces, dale. Yo le voy a pedir a Pilar Salazar, que se le está abriendo el micrófono, si nos ayuda a mantenerlo cerrado, si no aquí con mi equipo que me está ayudando por detrás en la logística, vamos a ir cerrando. Tomo, digamos, acá un poco, Juan, si estoy yo como conectando todas las ideas, digamos que en empresas en esta etapa un poco más temprana, y yo creo que en todas en realidad, el rol del líder y esas preguntas que uno se hace desde el papel que quiere jugar como líder y desde efectivamente cómo voy a relacionarme yo con esos temas es fundamental, seguido, digamos, de entender cómo es ese balance entre el alto desempeño en una empresa que es una maquinita, digamos, pero entre el bienestar de las personas y digamos que esa máquina está compuesta por seres humanos que sienten, que necesitan, digamos, también una serie de componentes diferentes de bienestar para ser igual de altos en su desempeño, ya ahí no supe cómo decirlo. Paso entonces a Natalia, porque yo quisiera entender cómo Natalia, digamos, como una empresa, digamos, de estas características como hace, con unas características súper interesantes de perdurabilidad en el mercado. Yo creo que pocas empresas, pues hoy tienen 80 años, pero pocas teniendo 80 años se están proyectando para tener 100 o 200 o pues muchos más años dentro digamos, de los mercados. ¿Cómo evoluciona o qué recomendaciones hay, digamos, para ese proceso de evolución de esa cultura, de esos temas relacionados con el alto desempeño?
Y digamos, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese evolucionar la cultura y hacerla, digamos, cada vez más sintonizada con los cambios rápidos que estamos viviendo pues hoy en día y que en muchas épocas los vivimos motivados por otro tipo de drivers? Bueno, Laura, bueno, como todos conocen, ASEP es una compañía de 80 años, donde también tiene una particularidad, y es que nuestro fundador, don José María Acevedo, aún vive, tiene 101 años, y eso nos ha llevado que la cultura, nosotros en esa construcción y transformación, honremos el pasado, vivamos el presente, pero construyamos ese futuro. Y en eso que les decía al inicio de lo que significa para nosotros un equipo de alto desempeño, es ver aquellas cosas que nos han funcionado muy bien y también mirar aquellas que definitivamente desde el entendimiento de lo que quieren los equipos y lo que necesitamos en nuestro propósito superior se pueda hacer posible. Nosotros hace 4 años tuvimos un cambio de estrategia donde de esa compañía que todos conocen con un componente más industrial, pasamos a tener un enfoque desde cómo entender el consumidor para poder desde ese entendimiento poder tener también ese enfoque comercial y servicio, y por eso tuvimos una declaración de propósito que es hacer familias y hogares felices. Frente a esa declaración y lo que significaba cambiar demasiado nuestros esquemas también, aquellos sesgos que podemos o teníamos alrededor de lo que ha significado la historia, empezamos un trabajo muy especial desde lo que significaba la cultura. Y para poder generar esos equipos de alto desempeño, rompimos algunos modelos que teníamos tradicionalmente, de hecho de tener unas estructuras muy rígidas, de pronto con más filtro para poder tomar decisiones. Y ahorita lo decía Camilo, la importancia de la agilidad, y hemos construido durante estos 4 últimos años también un nivel de confianza y empoderamiento que ha permitido que los equipos cada vez se vuelvan más seguros dentro de lo que están haciendo. Hemos trabajado también muy fuerte el tema de liderazgo, y liderazgo porque entendimos también que ese equilibrio que hay que tener dentro de todo lo que estamos haciendo como personas que inspiran, que movilizan los equipos, necesitaban cada vez más coherencia, porque para poder movilizar los equipos y llegar hacia alto desempeño, pues también se necesitan esas conversaciones valientes con respeto, pero también cada una de esas dimensiones que nosotros tenemos, cómo las íbamos poniendo en función en un nivel de que todos pudiéramos tener esa capacidad de crear, esa capacidad de innovar y poder exponer mucho más a nuestros equipos dentro de lo que estaba pasando. Y por eso una evidencia que tuvimos y que hoy nos ha funcionado súper bien ha sido generar células de trabajo. Hace 3 años estructuramos un modelo que llamamos Mercurio, con Mercurio pues y lo pusimos temáticamente por el dios romano del comercio, porque siempre en la cultura le hemos metido como el tema de rituales, de símbolos, que de esa manera pues generen un cambio también en la forma de pensar y de actuar, y definimos unos proyectos estratégicos. Cuando definimos esos proyectos estratégicos, creamos unos equipos donde poníamos a diferentes áreas a trabajar en pro a ese enfoque o a ese foco que habíamos nosotros declarado que queríamos que pasara. Y fue algo que rompió, pero de una manera muy acompañada, porque eso requería también gestión del cambio, la manera en que veníamos trabajando para poder el conocimiento de otros desde su parte técnica y también aquellas habilidades que llamamos blandas, pero creo que son las más duras para poder sacar adelante estos equipos de alto desempeño, pues generaran otro tipo de conversaciones y también de significado de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Equilibrar energía y tiempo, porque lo que pasaba es que generábamos la estrategia, todos empezaban a caminarle a la estrategia, pero hey, venga, ¿qué nos falta? Que usted que hace parte de mercadeo, usted de talento humano, usted de manufactura, usted de calidad, se reúnan y juntos, a partir de ese propósito que tenemos, podamos construir en esas diferentes actividades que teníamos. Entonces generamos una metodología donde pues con la redarquía
hemos venido teniendo hasta unos liderazgos rotativos porque no se deja un solo líder, entonces empieza con unos sponsors, el sponsor le da pues una posibilidad desde los recursos, desde irlos guiando, pero los que hacen parte de la mesa van teniendo un liderazgo que según los entregables que van teniendo, porque tenemos también unos espacios que se llaman las ágoras, también pues como en esos espacios que existían en la antigua Grecia y Roma para ir a conversar y contar en qué íbamos, cada una de las mesas van y cuentan en qué están y ahí vamos teniendo conversaciones como de los temas. Esta metodología la hemos trabajado en 3 enfoques, en el liderazgo, la innovación y la competitividad. Y al mismo tiempo vamos haciendo feedback con las personas que van estando en los equipos para poder decirles en qué nivel están y cómo vamos a seguir desarrollándonos dentro de esas brechas que se van generando para poder darle más tracción a cada uno de los proyectos que tenemos. Entonces, ACEP en estos 80 años de historia, hay cosas que a hoy nos siguen acompañando y nos hacen muy fuertes, pero Mercurio nos ha llevado también a entender de una manera diferente la forma como podemos trabajar, cómo las células nos dan más potencia, nos dan más agilismo, nos dan más poder de conocer otros talentos que hay al interior de la compañía. De hecho, en las mesas hemos tenido personal operativo que va y participa y cuenta qué opina frente a la estrategia que estamos definiendo o la meta que tiene esa mesa que está trabajando. Entonces, ha sido una forma que cada uno de nosotros también pensemos más en un trabajo en equipo, en empoderarnos, en tener confianza y ayudar al otro también frente a lo que puede seguir desarrollando. Entonces, así hemos venido desde el ser, desde el saber y desde el hacer, teniendo un trabajo pues muy articulado en estas iniciativas. Hemos entendido que experimentar se vale. De hecho, les cuento que hace 4 años teníamos un eslogan que era hacer las cosas bien desde la primera vez. Hicimos una medición de cultura y encontramos que esa declaración hacía que las personas hasta temieran poder dar una idea, poder decir, venga, me equivoqué. Entonces, eso nos ha llevado a que hay unas cosas que han funcionado y vamos para adelante con esas y otras que decimos, no, venga, acá podemos cambiar el lenguaje para que podamos tener ese alto desempeño. Y gracias a eso, el año pasado cumplimos 1 billón de pesos, que era la meta que teníamos en la compañía Esquiva hace unos años, y que en medio de pandemia se fortaleció más la cultura y todas estas metodologías nos han ayudado pues a tener un talento maravilloso en la compañía. Natalia acaba de tocar o de mencionar algo que me da mi pie para una pregunta que quiero conectar del público y que le tenía yo como en mi mente a Camilo, y es, digamos, todo este tema de las mediciones frente a estos procesos o de la implementación de indicadores de gestión, de desempeño que nos permitan realmente medir esto. La pregunta del público es, ¿cómo se sabe que es un equipo de alto desempeño? Yo le voy a poner ahí un poco de, si ese se sabe, está pegado de indicadores o de algún modelo de medición. Y que nos cuentes, Camilo, un poquito cómo ha sido esa experiencia de ustedes en la implementación de esos OKRs, como en esos procesos de medición, pues valga la redundancia, medición del alto desempeño en los equipos. Perfecto, yo creo que primero de todo, pues somos un negocio, entonces tenemos que medir para ver cómo vamos. Y ahorita que estamos entrando con un nuevo country manager para Chile, y yo me siento con él y hablamos de sus prioridades y cuáles son sus objetivos. Hay como 3 grupos de indicadores que son importantes para un country manager, para un líder. El primero es sobre clima laboral, ¿sí? Nosotros usamos la medición ENPS, Employee NPS, donde queremos medir si los empleados están contentos o no estar ahí, ¿sí? Y la pregunta es, ¿tú recomendarías Tefiti a tus amigos, a tu familia? Y desde ahí empezamos a entender qué es importante para la gente. Y normalmente lo que dice la literatura es que la gente quiere asegurar que el negocio es un lugar donde ven un propósito, mucho más allá que estoy acá para vender zapatos o lo que sea, que sea un lugar donde tiene un propósito, donde tiene autonomía para hacer los proyectos que ellos quieren hacer y también que puede
crear maestría en diferentes temas. Esas son las cosas que normalmente generan un buen satisfacción de empleado o no. Entonces, hay mucho trabajo que se tiene que hacer ahí, pero el primer indicador es NPS, la gente está contenta ahí o no. La segunda es el NPS, entonces, especialmente en un negocio como el de nosotros, que tiene que ver todo con qué tan contento es el cliente o no, es preguntarle al cliente cómo les fue. ¿Tú recomendarías esto a tus amigos o no? Y ese es el segundo indicador, ¿sí? Y normalmente si uno hace el primero bueno, el segundo va a ser bueno. Y lo de tercero son números financieros. Finalmente, la venta, rentabilidad, todo eso también es importante para la empresa. Pero es importante, otra vez, cuando hablo con el country manager, finalmente es encargado de esos tres indicadores, el NPS y obviamente los números financieros, cómo estamos vendiendo, cómo está la rentabilidad y todo eso. Ahora, la forma que nosotros estamos logrando todo esto no es a través de las formas tradicionales de un Balanced Scorecard y todo linkeado. Realmente lo que estamos usando son la metodología de OKRs, que en inglés es Objetivo, Objective, Key Results o resultados claves, ¿sí? Esta metodología se hizo famoso con Google y otras empresas, muchas empresas hoy en día como Netflix lo usan también. Y es una herramienta muy interesante porque ¿qué es importante en el tema de agilidad? Es el tema de priorizar, ¿sí? Porque cualquier empresa tiene recursos limitados. Entonces, uno cómo puede tener mucho enfoque y una priorización en lo que importa más de cualquier cosa. Y esos son los OKRs. Entonces, ¿qué hacemos? Como negocio decimos, los próximos, el año, ¿cuáles son los objetivos principales de este año? Los próximos 3 meses, ¿cuáles son los resultados claves que tenemos que lograr? Y realmente se vuelve la prioridad de todas las personas cada día que entran a la empresa, ¿sí? Y eso pasa linkeado, digamos, a poder seguir creciendo, tener más clientes y todo eso, pero no es un balanced scorecard donde todo está totalmente cascado. Esta herramienta está hecha para que la gente tenga resultados claves bien aspiracional, ¿sí? Que no se trate de voy a mejorar la venta 5%, pero cómo duplico una categoría este año. Y es la metodología que usamos. Y como decía Natalia, se hace con cédulas, nosotros lo llamamos squads, pero la idea es que primero creamos esos objetivos, esos OKRs, y después decimos cuál es la célula o cuál es la squad quien va a implementar esto. Entonces, un ejemplo para cerrar esto un poco, el año pasado, en Colombia específicamente, teníamos un enfoque muy fuerte en última milla. Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo entregamos una experiencia de última milla increíble, cómo podemos afrontar días sin IVA, Black Fridays y todo eso y entregar en el mismo día en Bogotá. Y lo que hicimos se volvió un objetivo muy claro de tener la mejor última milla en comercio electrónico en Colombia, con resultados claves también ahí alineados con esto y con squads o células enfocados en eso que tenía gente de logística, gente de marketing, gente de HR, gente de finanzas y así trabajamos todo el año. Y obviamente también alineado con el tema de tecnología y producto. Y lo que se logró con esta metodología es increíble, ¿sí? Y es eso, entonces para nosotros finalmente son los 3 indicadores importantes, cómo está la gente, cómo está el cliente y los resultados financieros. Y después llegamos ahí a través de esos OKRs, que siempre usamos estos equipos de todas funciones y como las células que estaba hablando Natalia. Buenísimo. Y creo además que en la lógica es súper fácil de implementar sin que uno necesariamente sea o tenga, digamos, una mano de recursos a disposición. Aquí voy a empezar a responder las preguntas del público porque nos han empezado, o pues a preguntarles, a hacerles las preguntas del público, no a responderlas. Voy a pedirle a Natalia como tipo diccionario desde ella y ahorita le voy a hacer una Martín, que creo que está perfecta por una cosa que nos estaba contando, pero en tu diccionario, digamos que en el diccionario que tú has ido construyendo, Natalia, así como súper claro y súper conciso, para darle luego paso a Juan Martín, ¿qué es un equipo autónomo? ¿Qué es un equipo de alta eficiencia? ¿Y qué es un equipo de alto desempeño? Que nos hace Alejandro esta pregunta de cuál es la diferencia entre los 3, pero yo creo que si tenemos como un qué es cada uno de nosotros llega a la diferencia. Bueno, yo te voy a definir como con lo que nosotros hemos construido. El equipo autónomo lo podríamos definir como aquel equipo que puede estar actuando de una manera más individual,
sin estar muy consciente de esas entradas y esas salidas dentro de lo que está haciendo y de pronto hasta muy desenfocado y perdiendo tiempo y energía dentro de lo que hay que hacer. Alta eficiencia puede ser aquel equipo que es muy competitivo y logra esos altos resultados, pero que puede estar pasando al interior desde ese ser, desde esa parte humana, desde esas conexiones de confianza que se pueden dar y también de conversaciones valientes alrededor del equipo para construir, para entender la vulnerabilidad, para decir, venga, no soy capaz, estoy cansado, ¿cómo me ayudan? Y ahí entro al alto desempeño, porque creo que el equipo de alto desempeño se conecta desde lo que somos, desde esas emociones, desde esa intelectualidad también que existe, y juntos frente a ese propósito compartido se cuidan y hacen que sea posible de una manera ágil y también llena de respeto, pues que los resultados se logren. Entonces hay un feedback, hay confianza, hay amistad y hay la oportunidad de cumplir con unos excelentes resultados y lograr esa milla extra. Ese diccionario estuvo perfecto, Natalia. Pues para mí fue súper claro. Espero que para Alejandro, que nos hizo la pregunta, también le ayude a entender un poquito como esas diferencias. Juan Martín, acá, y creo, yo estoy asumiendo que esto se conecta con algo que nos estabas contando y que les pedí que no nos contaras más para que la gente también pudiera conocer un poquito de eso que están haciendo ustedes. Carlos Serna nos dice, ¿qué piensan de la siguiente información? Los horarios de trabajo están mandados a recoger y bienvenidos los momentos productivos basados en datos y patrones de trabajo de las personas. ¿Qué piensas tú de eso y cómo conectas tú con esta información sorpresa que nos estabas, antes, digamos, cuando estábamos haciendo las pruebas, nos estabas contando esos experimentos que están haciendo en Inspira? Lau, frente al planteamiento de Carlos que plantea, un saludo para Carlos que hace rato no hablo con él, yo estoy de acuerdo. Yo creo que cada vez están desdibujando más las estructuras rígidas y tradicionales de los horarios laborales y también incluso de las jornadas laborales, que es justamente lo que estábamos hablando en la introducción ahorita, antes de que todos se conectaran y mientras hacíamos aquí como la llegada a este espacio. Y ahorita hay incluso una tendencia muy fuerte, que es a la que Lau hace referencia, y es la de implementar una práctica que es, por ejemplo, empezamos a tener las primeras noticias de ellas desde hace por ahí 4 años en Japón y en algunas partes de Europa, y es la semana laboral de 4 días. Estamos ante un cambio de contexto completo. En este momento, incluso el 44% de las empresas, según el Foro Económico Mundial, el 44% de las empresas en el mundo, después de esta situación del COVID-19, estiman no volver a sus oficinas o se van a quedar en trabajo híbrido o en trabajo remoto. Entonces, ante un cambio tan brutal, porque fue casi la mitad, o sea, la mitad de las empresas en este momento cambiaron prácticamente sus formas de trabajo, y pues durante la pandemia y en el último año yo creo que casi el 100% nos tocó incursionar nuevas formas de trabajo. Hace que pues el mismo horario laboral y las mismas jornadas laborales pues deban adaptarse a un nuevo contexto. Entonces, esta semana laboral de 4 días es bien interesante porque incluso hay en este momento una tendencia muy fuerte a convertirse como en una de las formas de alivianar una sobrecarga laboral que pues hay en ciertas organizaciones. Y justo estábamos hablando ahora con Natalia y Camilo al principio de esa conversación, y era, por ejemplo, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX o mediados y hacia finales, que pues fue todo el tema de la revolución industrial, las personas por lo general trabajaban 6 días a la semana o incluso 7. Y a partir de ahí que empezaron a ver como los primeros movimientos de las como sindicatos o fuerzas, uniones laborales, fue que se empezó a generar, a buscar un día laboral menos,
y ahí pues ya se convirtió el fin de semana de lo como hoy lo conocemos, de sábado y domingo, en donde se descansa. Pues en esta parte del mundo principalmente, y pues como generalizado en la mayoría del mundo. Entonces, ¿qué ocurre ahorita con esta tendencia? Y es que varias compañías están empezando a entender que esto puede ser una herramienta poderosa para conectar y sobre todo para ensayar nuevas formas de trabajo. Y hay una compañía que en Colombia lo implementó en la mitad de la pandemia, que se llama Voice Bunny, y esta compañía lo implementó porque los niveles de estrés y de desgaste de las personas estaban desbordados en la mitad del trabajo. Y decidieron implementar una práctica disruptiva. Y esta práctica disruptiva, pues lo que hizo fue generar un modelo completo distinto de trabajo. Y en el primer experimento que desarrollaron durante 3 meses, se dieron cuenta que sus indicadores de ventas, de servicio al cliente y de productividad aumentaron. Medido, o sea, no de percepción, sino medido. Y ahorita estamos acompañando a un grupo de empresas también en la comunidad FA que hagan el experimento de implementar la semana laboral de 4 días. Entonces, creo que es un tema que, como dice Carlos, estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y hay algo adicional con respecto a los horarios, y es, por ejemplo, la gestión del tiempo, que tiene que ver con el alto desempeño. Hay algo, y es que yo no sé pues a ustedes, pero a mí no, a mí ni en el colegio ni en la universidad me hablaron de gestión del tiempo. Y el tema de gestión del tiempo, pues le ha tocado explorarlo a través de los diferentes proyectos en los que ha estado o interacciones con diferentes mentores o diferentes organizaciones. Pero el tema de la gestión del tiempo es muy importante porque, sobre todo de cara al alto desempeño, porque pues es el recurso humano que no es renovable, es el recurso humano no renovable. Y ese recurso humano no renovable hace que la forma en la que gestionemos nuestro tiempo pues va a hacer la diferencia en nuestras vidas y en nuestros trabajos. Entonces, hay prácticas muy importantes, por ejemplo, en la gestión del tiempo, y es llevar el accountability o la trazabilidad de uno en qué se gasta el tiempo, porque poder hacer incluso un mismo balance del tiempo inicial es el punto de partida para saber pues qué tan productivo uno es durante un día. Y aquí, digamos, les doy como una primera, nosotros en Inspira hacemos esto, y es medimos nuestro tiempo, no lo controlamos de nadie, nosotros, incluso en Inspira, cada quien define su hora de entrada y su hora de salida, y es cumplir con un mínimo, en este momento, de 8 horas, perdón, con un máximo de 8 horas de trabajo, en donde pues está orientado a que cumplamos los objetivos trazados como organización. Entonces cada uno define su horario de entrada y de salida en el día, y a partir de la definición de ese tiempo y de cómo gestiona, cada uno es responsable de hacer tracking de en qué se va el tiempo. Incluso tenemos creados unas macros que bajan del Google Calendar los tiempos que uno, cuánto tiempo trabajó y en qué actividades incluso. Entonces, poder registrar bien esos tiempos, incluso hay algo que, por ejemplo, con mi equipo yo lo promuevo mucho, y es, venga, es importantísimo registrar el tiempo improductivo de uno, porque es que tenemos tiempos muertos, tenemos tiempo improductivo, y es importante empezar a marcarlo y a identificarlo para encontrar patrones, y con datos, como dice bien ahí Carlos, basados en datos podemos empezar a encontrar patrones de comportamiento, cuándo uno es más productivo, cuándo es menos improductivo, y de ahí tomar decisiones. Y un último tema, que yo vi que la me estaba haciendo caras para parar y aquí me puedo quedar hablando, pero hay un tema, por ejemplo, asociado al tiempo, y es que todas las personas tenemos ritmos circadianos distintos. ¿Y qué son ritmos circadianos distintos? Y es, pues dormimos de forma distinta. Hay unos que son trasnochadores, hay otros que somos más madrugadores, hay unos que a la mitad del día son completamente improductivos, o hay unos que en la mañana o en la noche son completamente improductivos, y poder empezar a determinar variables incluso individuales y personalizadas de cada uno es clave para el alto desempeño. Entonces, por ejemplo, nosotros en Inspira le hacemos un test de ritmo circadiano a todos nuestros integrantes. Y a partir de ese ritmo circadiano, cada uno, nosotros no tenemos jefes, sino orientadores. Entonces los orientadores recomiendan a sus equipos de trabajo el horario, o tienen una conversación de cuál es el horario ideal que deberían entrar. Entonces nosotros tenemos personas que entran desde las 7 de la mañana o a las 9:30 de la mañana.
y se define de acuerdo a cuándo es el mejor momento para uno, de acuerdo pues como incluso a las condiciones fisiológicas que uno tiene. Entonces, todo esto para, digamos, resumir en un mensaje y en una idea central, y es la gestión del tiempo es un componente clave en la gestión del alto desempeño. Y se habla muy poco de eso, o muchas veces lo que se habla es, venga, yo le controlo el tiempo. Incluso por ahí estuve viendo en un caso justo hoy que participé por allá en otro webinar, y era que alguien decía cómo, en un caso de People Analytics, de cómo usar analítica de datos como para las personas, y decía controlar la entrada y salida de las personas a la oficina. Y yo decía, eso es como del siglo pasado. Entonces, poder entender cómo los tiempos de las personas, o sea, cómo la gestión del tiempo es un componente clave y una herramienta clave para potenciar el alto desempeño, es una tarea de todos y sobre todo de los líderes y mucho más de los emprendedores. Me encanta eso que acabas de decir, incluso aquí de infidencias yo le pregunto mucho a mi equipo qué hacen en el día, no para controlar qué están haciendo, sino para entender incluso cómo puedo ayudarles yo a hacer mucho más eficiente el tiempo, algunas tareas que nos gastamos toda la vida y se vuelven improductivas y etc. Entonces me encantó esto que acabas de decir, Juan Martín, porque hace sentido con cosas que yo hago y a veces no sé si las hago bien o no. María Paulina nos está preguntando, Camilo, para ti, ¿qué tiene que ver el agilismo con la cultura de la compañía y cómo se conecta con las personas el término de agilidad? Sí, perfecto. Yo ese tema, cuando hablamos de cultura, a mí me gusta aterrizarlo mucho, ¿sí? Porque cultura suena a una palabra un poquito ambigua. Entonces, para mí, ¿qué es cultura? Es uno cómo puede linkear el propósito de la estrategia de la empresa a lo que hace la gente todos los días. Entonces, el ejemplo de Fiti. Entonces, tenemos un propósito que es revolucionar el mundo de moda a través de inteligencia, ¿sí? Es combinando moda y tecnología. Ese es nuestro propósito. Después tenemos una estrategia que nos dice cómo vamos a llegar ahí, ¿sí? Vamos a tener mejor portafolio, vamos a tener mejor servicio, vamos a seguir mejorando el tráfico y tenemos un flywheel of growth que muchos e-commerce usan, que nos da la estrategia de cómo hacer eso, obviamente alineado con un plan de negocio. Ahora, ¿cómo se ejecuta eso? A través de la cultura, y la cultura arranca de cuáles son los principios o los valores de uno. Entonces, en Defiti tenemos, ubicamos al cliente centro de todo, apoyamos uno a otro y 6 otros principios que tenemos. Si tomamos uno de los principios y decimos, ubicamos al cliente de todo, ¿sí? Entonces, después tenemos comportamientos que esperamos de la gente. Entonces, yo espero que los líderes van a priorizar muy bien todos los días con base de qué necesita el cliente. Y finalmente, tenemos las herramientas que usamos para asegurar que estamos con esos comportamientos correctos y llegando a esos valores. Y ahí es donde entra el tema de ágil. Ágil finalmente es las herramientas que usamos. Entonces, una herramienta que la gente usa para priorizar son los OKRs, ¿sí? Entonces, si la gente está usando esa herramienta, entiende la herramienta, estamos viviendo ese comportamiento de priorizar y estamos viendo ese valor de ubicamos al cliente de centro de todo, ¿sí? Entonces, finalmente las herramientas de ágil son herramientas para ayudarnos a vivir ese valor. Y después tenemos los diálogos que tenemos, feedback constante, pero diálogos cada 6 meses. Se pase no de yo llegué a mi meta de venta, no se habla de eso, se habla de ese comportamiento de ubicamos al cliente de centro de todo, que quiere decir que estoy priorizando todos los días, estoy encontrando soluciones innovadoras, puedo hacer solución de problemas para encontrar esos temas. ¿Estoy haciendo eso o no? ¿Sí? Y hacemos esa revisión cada 6 meses, los líderes con los equipos para entender si estamos viendo eso o no. Entonces, esa finalmente es la agilidad, ¿sí? Y ahí es como son herramientas que nos ayudan a vivir esa cultura. Y alineado con lo que tiene también antes, lo que sabemos, y hay un libro que me gusta mucho que habla de esto, es Drive, por el autor Daniel Pink. Lo que motiva a la gente es lo que hablamos, autonomía, poder ser maestros de diferentes temas y tener propósitos, ¿sí? Y eso es exactamente lo que agilidad nos da equipos descentralizados, autónomos, donde ellos puedan tomar la iniciativa, poder lograr muchas cosas, volverse maestros en diferentes temas y vivir su propósito. Entonces, y por eso el tema de agilidad es tan importante para
la cultura, pero también asegurar que tenemos empleados que realmente están contentos de lo que están haciendo. Gracias, Camilo. Juan Martín, para no perder la conexión, pero así como casi que modo tweet, para luego darle la palabra a Natalia con una pregunta que le tengo aquí. Juliana Salcedo nos está preguntando, y digamos que hizo la pregunta cuando tú estabas terminando, sino que no la había visto. ¿Qué pasa con los equipos comerciales que deben trabajar en horarios de contacto de los clientes? Pues digamos como ajustarse un poquito a los horarios de los clientes y pueden ser eficientes en otros horarios, pero digamos, pueden ser eficientes en otros horarios cuando los clientes son pues se deben contactar en espacios específicos o en tiempos específicos. O sea, yo la entiendo cómo sincronizar mi tiempo con el tiempo del cliente cuando yo estoy en un equipo comercial, o mis preferencias de tiempo con las preferencias de tiempo del cliente. Sí, pues yo creo que es buscar como puntos medios también y sobre todo encontrar, primero, entender por un lado cuáles son los momentos de mayor desempeño y productividad de las personas, de acuerdo pues incluso a ciencia, que la hay, muy emergente, incluso apenas se está empezando como a popularizar cosas como esas, empezar a hacer tracking del sueño y un montón de variables más, y otras variables fisiológicas. Y a partir de ahí, digamos, pues creo que lo que mencionaba ahorita Camilo, que este libro de Drive de Daniel Pink es buenísimo y habla precisamente del medio de la autonomía, es que cada uno pues arme como sus horarios y su misma estrategia de contacto. Y pues probar nuevas formas de, por ejemplo, cambiar. Muchas veces lo que decimos, no, es que a los clientes les gusta que los llamemos a tal hora. Muchas veces son paradigmas. Y les voy a contar un paradigma y un caso puntual, incluso que lo viví yo con nuestro equipo comercial, y era, nosotros decíamos, mire, un viernes en la tarde es el peor momento para hablar con un cliente, el peor. Y entonces, pues como que empezaba a entrar la costumbre de que pues, los viernes, como que en la tarde no se hacía gestión comercial. Y un día me dio por hacer un experimento y dije, oiga, ¿qué pasa si empiezo a llamar y voy a llamar a un par a ver si me contestan? Y llamé a 5 y los 5 me contestaron. Y tuve conversaciones largas y me di cuenta que el viernes para muchos de los clientes con los que nosotros hablamos, el viernes a la tarde ya es un momento tranquilo en donde ya pasó todo el boom de la semana y ya es un momento en donde incluso le contestan a uno. Entonces, como que romper también el paradigma de, bueno, es que los clientes contestan siempre a tal momento. Entonces, como ir rompiendo también esos paradigmas. Súper, súper claro el ejemplo. Natalia, yo creo que ya nos diste como algunas ideas de esto, pero nos pregunta, se me perdió, nos pregunta Camila Monsalve, ¿cuáles son las habilidades o skills que se deben destacar en los equipos de alto desempeño? Nosotros particularmente en ACEP trabajamos muchísimo por la empatía, por tener esas conexiones a nivel de ese entendimiento del otro en su diferencia y cómo de manera asertiva yo puedo poder trabajar con esa diferencia que hay en el equipo. El trabajo en equipo, porque definitivamente cuando yo tengo esa capacidad de poder jugar con las habilidades de todos, entendiendo que unos tenemos unas fortalezas y otros no, pero cómo equilibramos frente a ese propósito lo que hay al interior del equipo hace que sean de alto desempeño. La capacidad de aprendizaje, y la capacidad de aprendizaje es cómo transformar el conocimiento, y lo mencionaba y Juan también lo mencionó, y es cómo cambiar esos paradigmas, porque cuando nos quedamos muy arraigados frente a un solo conocimiento que tenemos y no damos la oportunidad de pensar que el de nosotros puede transformarse y ser diferente, hace que el equipo no evolucione y que no exista entonces ese alto desempeño. Consideramos que la creatividad y la curiosidad también es muy importante, porque eso hace que tú pienses de una manera diferente frente a lo que siempre se ha hecho de una sola forma. La habilidad de comunicación, para que tú tengas la valentía también de decir qué está funcionando bien y qué no, y la orientación al resultado.
pues finalmente sí hay que tener esa disciplina, esa convicción, el que te gusten esas metas y te reten para que en esas habilidades que estuve hablando pueda ser posible. Yo quisiera, ya que el tiempo se está acabando, Laura, también como dejar unos mensajes que creo que les puede servir mucho a todos de cómo poder trabajar por esos equipos de alto desempeño. Creo que lo más importante, pues una de esas grandes rituales o espacios que hay que tener es la claridad y la transparencia. Cuando en las compañías pequeñas, medianas, grandes, somos claros de para dónde vamos, qué queremos, y sin llenarnos de muchas cosas, hacen que los equipos puedan fortalecerse en ese alto desempeño. Segundo, que celebren los logros. Hay veces cosas muy pequeñas no se le dan el significado y el sentido, y cuando se celebran, los equipos se llenan de esa motivación, de esa pasión, de esa fuerza. Entonces no dejen de celebrar por más pequeño que sea, porque es disfrutar ese camino frente a esa gran meta que se tiene. También creo lo importante pues de aprender de tener esas conversaciones difíciles, porque a veces nos puede costar decirle al otro, ve, vos en el equipo no estás funcionando bien por esto y esto y esto, y por eso la empatía es tan importante, pero esa es el tener esas conversaciones que llamamos difíciles, o esas conversaciones transformadoras son muy importantes para poder tener estos equipos de alto desempeño. Como líder uno tiene que aprender a tenerlas, cómo retroalimenta de una manera respetuosa, pero cuando tú dices las cosas a tiempo, el otro va a saber que no las está haciendo bien y que entonces puede hacerlas de una mejor forma, porque pronto no tiene ni el método de cómo hacerlo. Y por último, y lo he dicho mucho, desafíen los paradigmas. Es una forma también de poder transformar muchísimo los equipos. Entonces, esto a nosotros nos ha funcionado y quería como dejarlo porque mensualmente tenemos unos espacios que los llamamos entre amigos, y ese entre amigos es porque don José dice que trabajar con amigos, pero amigos que igual los reten, los desafíen, hace posible tener una compañía como la que tiene ahora, y en Entre Amigos contamos los resultados de la compañía, cuáles son los retos, trabajamos los valores, trabajamos el propósito, y cuando tú tienes a tu equipo en una línea de comunicación muy clara, hace que el desempeño sea de un alto potencial. Natalia me ayudó aquí a empezar el cierre, incluso porque nosotros hemos identificado en estos espacios que el éxito es que si son de 1 hora, es de 1 hora y no empezamos a alargarnos para que la gente también tenga, digamos, como el control de su tiempo y demás. Camilo, desde donde estás parado tú hoy en día y digamos entendiendo este contexto del mundo digital, de los negocios digitales, de estas empresas, digamos que nacen con unas capacidades diferentes en el mundo digital, ¿cuál es ese mensaje que le dejas a los emprendedores y a las empresas que están haciendo ese proceso de transformación a equipos virtuales en teletrabajo, digamos, como en todas las modalidades que hoy en día trabajo? ¿Cuál es ese mensaje que le dejas a las personas que nos escuchan hoy en día para promover los equipos de alto desempeño en estos procesos de cambio? Sí, yo creo que finalmente para cualquier líder en este momento es aprender y priorizar estos temas, ¿sí? Porque hay mucho material. Hoy hablamos de diferentes herramientas como los equipos, los OKRs, diferentes cosas de cómo priorizar, hablamos de cultura. Hay mucho material ahí y uno tiene que priorizar este tema porque ese tema es todo, ¿sí? Y lo importante es que de los temas que están saliendo ahorita son nuevos, ¿sí? Uno puede tener mucha experiencia hasta ese momento, pero si no está aprendiendo de qué está haciendo esas empresas, unos ejemplos de lo que hemos visto acá, me encanta escuchar qué está haciendo Spotify, qué está haciendo Netflix, qué está haciendo Google, y si uno es eso, es empezar a ver, no copiar todo porque no funciona copiar, pero aprender de lo que están haciendo las empresas y empezar a traer estas herramientas a la organización y hacerlo una prioridad a uno como líder y jefe. Súper importante y aprender a inspirarse con el ejemplo de otros. Creo que es un poco ese mensaje que queda atrás de lo que nos estás diciendo, Camilo. Juan Martín, para las empresas que están en ese momento en el que tú estuviste hace 5 años, en promedio 4 años, digamos, de
de trabajo en el mercado, de constitución, equipos pequeños, digamos equipos, no sé, en promedio de 5 personas. ¿Cuáles son esos consejos para empezar a trabajar, digamos, en el ser, en el bienestar de nuestros equipos, entendiendo, digamos, que eso va a conducir en un futuro a todos los temas de alto desempeño? El punto de partida de todo el trabajo que involucra el ser, sobre todo cuando lo abordamos desde las empresas, es conectarlo desde el propósito. Y la conexión desde el propósito hace que tengamos conversaciones, uno, de cuál es el propósito de la organización, dos, cómo podemos ayudar y acompañar a que las personas descubran su propósito si no lo tienen claro, y tres, cómo dentro de las organizaciones hacemos que las personas de alguna manera puedan conectar ese propósito con el propósito de la organización o lo vivan a través de la organización. Entonces creo que para ese trabajo en el ser un punto de partida es trabajar en el propósito. Y aparte de trabajar en el propósito, otro componente es trabajar también en el desarrollo humano. El desarrollo humano tiene un montón de componentes que involucra, por ejemplo, elevar los niveles de conciencia, como ahorita me gustó lo que Natalia dijo de conversaciones transformadoras, cómo tenemos conversaciones transformadoras para ser más conscientes de lo que nos molesta, cómo tenemos conversaciones transformadoras para entender lo que nos da miedo, lo que nos da temor o lo que incluso nos genera incomodidad de unas u otras interacciones. Entonces, creo que ese segundo componente de elevar niveles de conciencia y digamos también incluso hasta de trabajar en los proyectos de vida individuales es útil, es decir, cómo las organizaciones contribuyen a que cada persona pueda trabajar en su proyecto de vida personal dentro de las empresas. Porque hablamos de que cada uno tenga, bueno, ¿y cuáles son sus indicadores en su rol? No, listo, entonces tengo que cumplir esto, tengo que cumplir esto otro. Y ahorita es, ¿cuáles son sus indicadores de proyecto de vida? ¿Cómo está usted? Todas las organizaciones tienen planeación estratégica. ¿Por qué las personas no tenemos planeación estratégica? Y ahí es entonces entender cómo hacemos ese plan estratégico de acuerdo a lo que priorizamos en nuestro proyecto de vida y también en lo que consideramos nuestro bienestar integral. Ahí uno puede empezar a trabajar mucho en hábitos, en empezar a discutir sobre todo desde esas conversaciones difíciles que habilitan sobre todo a entender cómo somos más conscientes y usar pues las prácticas que las organizaciones sientan que se alinean con su cultura y con su identidad, porque traer prácticas que no estén alineadas con eso, ahí hace cortocircuito la coherencia. Y hay un componente adicional que no quería dejar de pasar tampoco y es que tiene que ver con esto y es, yo veo el alto desempeño en dos componentes y es, por un lado, la cultura, que es como todo lo que les mencioné ahorita y es cómo trabajamos la cultura y apalancador de ese alto desempeño, y por otro lado, estructura, cómo creamos estructura para ese alto desempeño, y algo que carecemos muchos emprendedores es de estructura, porque yo creo que lo que nos diferencia las empresas grandes con los emprendimientos es la estructura, y la estructura no es necesariamente el número de personas, sino los sistemas internos con los que operamos. Y para esos sistemas, yo quiero compartirles aquí como 4 teorías y se las dejo a mis amigos emprendedores y emprendedoras, y es 4 sistemas y 4 metodologías que a nosotros nos cambiaron por completo la gestión y nos tienen enfocados en ser cada vez una organización de alto desempeño y ser una organización de emprendedores de impacto exponencial. Y es un libro que se llama Clockwork System, que y es impresionante las metodologías que da para uno enfocarse en el core de la organización. Otro libro que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución, que ese es un libro que para mí fue un punto de quiebre completamente, porque está orientado a la ejecución y a la excelencia en lo que uno hace. Y para mí el mayor punto de ese libro es que no se enfoca en los resultados que uno ya pues no tiene mucho control sobre ellos, sino en los resultados que sí tiene control de ellos, que es como empoderarse de esos indicadores de los que tiene absoluto control. Y nosotros utilizamos
metodología, como lo menciona Camilo, los OKRs, y hacemos una mezcla con una matriz que se llama RACI, R-A-C-I, que es para distribuir equipos, roles dentro de los equipos de trabajo y para potenciar el empoderamiento y la innovación. Es una metodología muy potente, y todo esto, una mezcla entre estructura y cultura, vamos a poder apostarle a generar alto desempeño, pero sobre todo alto desempeño integral, sin olvidarnos nunca de que detrás de todos los resultados están las personas. Y si cuidamos a las personas son las que van a conseguir los resultados. Gracias, Juan. Antes de que se vayan y arranquen a desconectarse mientras hacemos el cierre, ayúdennos a dejarnos en el formulario que pusimos los comentarios sobre este espacio, pero también lo más importante, ideas para los espacios, digamos, que vienen en un futuro, temas que les gustaría ver, speakers que les gustaría tener. La idea es que esto sea un tema súper provechoso para todos. Yo entonces, digamos que los invito también a que revisen el chat. Camilo nos dejó acá la información del libro que recomendó ahora. Nos invita a ver, digamos, un poco también un TED Talk sobre el autor del libro, o del autor del libro, más que sobre el autor del libro. Juan nos está poniendo ahí sus 4 como temas claves en este proceso. Y yo quisiera cerrar, pues, obviamente agradeciéndoles a ustedes, Camilo, Natalia y Juan Martín, pero también a las 66 personas que tuvimos conectadas en algún momento de la charla, agradecerles por este espacio, por este tiempo, y dejarles mi mensaje al final, y es que esto es un balance en entender que tener equipos de alto desempeño, parte de cómo entendemos nosotros que el alto desempeño de las personas no es como una máquina en las eras industriales, sino es el ser humano como un actor dentro de la organización que debe aportar, aprender, contribuir, pero también sentirse, digamos, capaz de fortalecer ese ecosistema desde lo que está haciendo. Y creo que pues ese balance, encontrarlo, a veces puede ser difícil, a veces puede ser complicado, pero no, digamos que aquí tuvimos hoy en día 3 fórmulas, 3 ideas, 3 formas de entender cómo llegar a eso. Y por último, pues decir que creo que aquí no hay una fórmula mágica para lograr esto. Cada empresa tiene su mundo, cada equipo es un mundo diferente y cada persona es un mundo diferente. Luego, el quid es hacer un buen mix para que todas esas cosas funcionen armónicamente. Gracias a todos. Aquí todo el mundo nos está agradeciendo en el chat. Camilo, Natalia y Juan Martín, mil gracias por esta hora del tiempo de ustedes, y espero volverlos a tener pronto acá en un espacio como estos y que sigamos aprendiendo de ustedes. A ustedes muchas gracias. Gracias, Que Lau. tengan una feliz noche. Lau, gracias. Feliz Chao. noche. Gracias a todos. Gracias, saludos. Chao. Gracias. Gracias, Juan y Cami. Chao. Chao. Chao, Nati.